Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud, a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros en esta, su consulta médica. Bienvenidos sean todos a esta consulta médica de hoy. Yo soy Patricio Peralta. Para mí un gratísimo placer poder compartir cada sábado en sus hogares, también a través de las plataformas de redes sociales. Ustedes ya conocen nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales. También retransmitimos durante toda la semana en este canal BTV Canal 32 y también en su plataforma en streaming en www.btvcanal32.com.do y nuestras redes sociales, la consulta médica en todas nuestras plataformas digitales. Bueno, y siempre nosotros queremos compartir todas estas inquietudes que ustedes nos hacen a través de nuestras redes sociales y precisamente atendiendo a todas estas situaciones y enfermedades en el orden de la respiración, de los pulmones y las afecciones respiratorias. Hoy vamos a compartir con el doctor Jorge Martevez. Él es director médico de Sedimat y también asesor médico del Poder Ejecutivo en materia de salud. Con él estaremos conversando en este programa. Pero antes, siempre nosotros compartimos un compendio de las informaciones, las más importantes acaecidas durante la semana en nuestro país y en el mundo, en este nuestro informe de salud. Y primero, ante todo, queremos compartir estas informaciones emanadas de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector, y precisamente esta semana el Ministerio de Salud Pública en su acostumbrada rueda de prensa informó que en el país no hay brote de la influenza. Aclaró que los casos que se están registrando en la población es debido a la época del año donde se manifiesta la influenza estacional, por lo que en los próximos días se tendrá disponible unas 450,000 dosis con un volumen de un 30% por encima del año pasado, para iniciar con la jornada de vacunación contra la gripe, principalmente a grupos de riesgo. De su lado, la doctora Nicole Valle, directora del programa ampliado de inmunización PAIS, señaló que se desarrolla una campaña de vacunación de alta calidad en toda la red hospitalaria. Dijo que todas las vacunas del programa regular están disponibles en todos los puntos fijos y centros de salud de manera gratuita. Asimismo, el titular de salud también señaló que en la República Dominicana se han aplicado unas 13.480.000 dosis de vacunas contra COVID-19. Esto abarca el 76.7% de la población con la primera aplicación y un 62.7% con una segunda dosis, por lo que solo resta aplicar 568.000 vacunas, unos 7.3% para alcanzar la meta del país propuesta en 10 meses. También más de 1 millón de niños debería recibir la vacuna anti-COVID, ¿verdad? Luego de la aprobación de esta semana de vacunación a menores desde 5 a 11 años de edad con 2 dosis de Sinovac, por ser el biológico disponible en el país. Tras un segundo encuentro con representantes del Colegio Médico Dominicano, sociedades médicas especializadas y representantes del Gabinete de Salud del doctor Daniel Rivera, quien dio garantías que el principal interés es proteger a la población infantil y por ello han buscado el consenso de los especialistas en diversas áreas, principalmente de pediatría. En República Dominicana cuenta con una población de niños entre los 5 y 11 años de alrededor de 1.350.000, los cuales sería la población meta a vacunar contra el COVID-19, una vez que se ponga en marcha el proceso de inmunización contra esa población, acordado en la reunión sostenida por las autoridades sanitarias y la comunidad médica.
El ministro de Salud Pública informó que con miras a iniciar la inoculación contra el coronavirus en niños entre 5 y 11 años de edad, se procederá a coordinar el horario y el protocolo mediante el cual se realizará esta jornada de vacunación. Y esta semana también los médicos tienen un nuevo presidente, eligieron un nuevo presidente. La Comisión Electoral declaró a Zenén Cava, virtual ganador de las elecciones del Colegio Médico Dominicano, quien dirigirá al gremio por un periodo de 2 años. 4 galenos se disputaban la presidencia para dirigir el Colegio Médico Dominicano. Los doctores Amarilis Herrera, Luis Peña Núñez, Yudelquis Aquino y Zenén Cava. Se estima que al menos 20.000 médicos estaban convocados para ejercer su derecho al voto en los 200 centros distribuidos en todo el país. Cava dirigió ese gremio entre los años 2009 y 2011 y como nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano llevará las riendas de ese gremio hasta el año 2023. También representantes de organizaciones sociales convocaron a una marcha este jueves 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La movilización, que tendrá como lema "El Congreso opresor es un macho violador". Caterín Cabrera, dirigente juvenil de la Confederación de Mujeres del Campo, CONAMUCA, señaló que la manifestación se realizará en demanda de una vida libre de violencia y la aprobación del proyecto de ley orgánica integral contra la violencia, así como un nuevo código penal que incorpore la despenalización del aborto en 3 causales, es decir, el más mínimo reconocimiento de los derechos humanos de las dominicanas. Exigimos la incorporación de la protección ante la discriminación por género y por orientación sexual, protección de tortura y trato cruel e inhumano. Marcharemos en contra de la violencia física, sexual, psicológica e institucional que sufrimos las mujeres dominicanas. Además, la convocatoria reclama que el Ministerio de Educación implemente de manera efectiva las estrategias necesarias para incluir en el currículum y en los planes educativos la educación en igualdad y la educación sexual en todos los grados y niveles del sistema preuniversitario como medidas preventivas contra la violencia de género y los embarazos en adolescentes. Los senadores Franklin Peña y Lía Díaz depositaron esta semana un proyecto que busca modificar varios artículos de la ley 1206 sobre salud mental. Sobre la propuesta, el legislador indicó que con el proyecto de ley se pretende abordar la alta cantidad de casos de salud mental que afecta a las actividades productivas e impiden el desarrollo sostenible nacional. Agregó que en la República Dominicana existen cifras que resultan alarmantes, ya que de acuerdo con datos del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, entre los meses de marzo 2020 a marzo 2021 se reportaron 10.836 casos de salud mental, con 4.839 casos de ansiedad, 2.919 de trastorno del sueño y 1.986 casos de depresión, siendo más recientes las mujeres que hombres. También la Sociedad Dominicana de Rehabilitación anunció esta semana las bases de su acostumbrada rifa navideña de una guagua Mercedes-Benz donada por Autosama en beneficio a la construcción de un nuevo edificio de terapia física. En este año, en un año de dificultad, el gobierno, en especial, primero la primera dama, que de su presupuesto sacó una suma importante para modificar el presupuesto nuestro, que no cambiaba desde el año 2016. También hemos recibido de parte de la presidencia aportes puntuales para filiales. Y con esta rifa que hoy hacemos de este vehículo Mercedes-Benz, eso va directamente a la construcción del nuevo edificio de terapia física. Celso Marrancini dijo que Rehabilitación ofrece diariamente 60.000 terapias a nivel nacional.
Bueno, y todo nuestro apoyo y solidaridad a esta loable institución, rehabilitación que ha dado tantos beneficios a tantos dominicanos necesitados, ¿verdad?, de nuestro país. En otra información y sobre todo en el orden internacional, vamos a conversar sobre la cumbre, ¿verdad?, la celebración de la cumbre del clima en Glasgow. Más de 100 países firmaron un acuerdo en la cumbre del clima de Glasgow para reducir las emisiones de gas metano en un 30% hasta 2030. El pacto de la COP26 fue promovido por Estados Unidos. Además, se firmó un acuerdo para frenar la deforestación y proteger los bosques. Casi 200 países y organizaciones se comprometieron también a abandonar gradualmente el uso del pernicioso combustible fósil. Sin embargo, los críticos no ven unanimidad en sus promesas. Además, los mayores consumidores y productores de carbón del mundo no han apoyado la iniciativa. La jornada de esta semana estuvo centrada también en el tema financiación de las metas de neutralidad climática. América Latina y el Caribe, una de las regiones más vulnerables a la crisis climática, llega a la cumbre en busca de ayuda y compromiso por parte de la comunidad internacional, dado que los fenómenos meteorológicos extremos están causando graves daños al desarrollo socioeconómico de la región. Sequías nunca vistas antes de 50 años en el sur de la Amazonía y un récord de huracanes e inundaciones dejaron una estela de devastación y a millones de personas sumidas en la pobreza. El impacto del cambio climático en esta región de América Latina y el Caribe podría costar $100.000 millones para el 2050, se informó. Los grandes ausentes en este nuevo acuerdo de la cumbre climática fueron India, China y Rusia. Y luego de la pausa estaremos compartiendo la entrevista con el doctor Jorge Marte Báez, médico neumólogo, director del Centro Médico CEDIMAT y asesor médico del Poder Ejecutivo en materia de salud. No se lo pierda. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Soy la primera en cuidarte, la primera en acompañarte y estar ahí para ti en cada momento. Tu sonrisa me impulsa a brindarte la más amplia red de atención a nivel nacional a través del Plan de Servicios de Salud PDSS. Primera ARS de Humano. Tu primera sonrisa, tu primera ARS. Los cambios grandes o pequeños son la clave vital de la evolución. Se moderniza nuestra página web El Nuevo Diario, optimizada para lograr un recorrido informativo audaz y de fácil manejo. Creamos una página web exclusiva para El Nuevo Diario TV, con toda la información de los espacios y con una videoteca para que no te pierdas ningún contenido de tu interés. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Estadísticamente hablando, el 90% de las personas padecerá en algún momento dolor crónico musculoesquelético. Y actualmente, el 40% de todas las personas sufre dolor crónico. En nuestro centro de proloterapia manejamos de manera espectacular con la última tecnología de punta y además con la técnica no quirúrgica más avanzada. Si usted es uno de los dominicanos que tiene dolores, acérquese a nosotros y verá resultados impresionantes. Centro de Proloterapia y Manejo del Dolor. Luisa Mía Mateo, Edificio Sprint Center. Teléfono 809-567-5050. Dolor, ni un día más. Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y me honra, me siento sumamente complacido con nuestro invitado de hoy y esperamos también que para ustedes puedan, todas estas inquietudes que nos han enviado, puedan ustedes también tener respuestas a través de esta entrevista especial con el doctor Jorge Marte Báez, quien es médico
neumólogo, internista, intensivista y especialista en sueño. El doctor Marte Báez también es director médico de CEDIMAD y asesor médico del Poder Ejecutivo en el tema de salud. Doctor, para mí un gran honor tenerlo en esta consulta médica de hoy. Patricio, el honor es mío. Te agradezco la gentileza de tenerme contigo hoy comentando sobre actualidades en salud. Que bueno, definitivamente quisiéramos conversar sobre temas importantes, sobre las afecciones en materia de las enfermedades respiratorias, de las vías respiratorias de manera específica y de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la salud del pulmón. ¿Qué le parece? Bueno, el mes de noviembre es un mes muy apropiado para hablar de cosas relativas al pulmón. Como dice, es el mes que se celebra el Día Mundial de la Neumonía, del cáncer de pulmón y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además tenemos el COVID y una serie de cosas que son pertinentes al área. Así, ¿cómo podemos clasificar estas enfermedades? ¿De qué puede padecer el pulmón? ¿De qué puede enfermarse las vías respiratorias, ¿no? Incluyendo, ¿verdad?, todo lo que es el tracto respiratorio, la boca, la laringe, la faringe y los pulmones, ¿no? Mira, miles de enfermedades pueden afectar todo el sistema respiratorio. Pero ¿qué te parece si tomamos como ejemplo esas que de alguna forma se conmemora su día en este mes con el hecho de recordar que realmente son entidades no zoológicas, enfermedades que necesitan mucho más atención? El cáncer de pulmón, por ejemplo, es la malignidad de la que mueren más personas al año en el mundo entero. En Estados Unidos solamente mueren unas 130 a 140 mil personas al año de cáncer de pulmón. Más personas mueren por cáncer de pulmón que por los próximos 4 cánceres que le siguen juntos como causa de mortalidad. Y con respecto a los otros cánceres por ejemplo, lo más conocido y lo que tienen más trascendencia, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, que son cánceres también que están arrojando muchas muertes en la actualidad. ¿Cómo podemos ubicarlo dentro de estos cánceres? Me viene como anillo al dedo los dos que tú citas como ejemplo. El cáncer de mama y el cáncer de próstata son ambos un poco más frecuentes en incidencia que el cáncer de pulmón. Sin embargo, de cáncer de pulmón se mueren más personas que estos dos juntos y que el cáncer de colon, que también viene cerca con muy frecuencia. O sea que no es el cáncer más frecuente, pero es el más mortal y muy difícil de tratar. Dentro de las diferentes afecciones que tienen las vías respiratorias, ¿cuáles son aquellas situaciones o estilo de vida que precisamente influyen en estas enfermedades? No solamente el cáncer, ¿verdad? Una serie de enfermedades que ya son perfectamente conocidas, como la neumonía, por ejemplo, como la bronquitis y el EPOC, que no podemos dejar de mencionar, ¿verdad? Me gustaría de manera muy rápido saber la diferencia entre estas enfermedades, cómo actúan y de qué se tratan. Sobre todo, doctor, me interesa ver lo que es el EPOC. Recientemente hemos estado escuchando esta palabra, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? De eso se trata. Sí, mira, mencionaste la neumonía, que es una infección y es la causa infecciosa más frecuente de muerte en el mundo entero. Y preguntabas al inicio de tu intervención algo relacionado con el estilo de vida y cómo diferenciar algunas de estas condiciones. El EPOC es una enfermedad respiratoria típica que tiene mucho que ver con el estilo de vida, en particular con una costumbre nociva, que es la de fumar.
la del cigarrillo. Alrededor de un 80-85% de los pacientes con, como dijiste, enfermedad pulmonar obstructiva crónica son fumadores, han fumado en exceso y aunque hay otras causas, veo que en el interín te me hablaba de la conferencia haciendo énfasis en el carbón, el cocinar con carbón de leña es otra causa de EPOC también, aún en no fumadores, y hay otras exposiciones. ¿De qué se trata esta enfermedad? ¿Cómo se manifiesta? Mira, doctor? si lo pudiésemos poner de la forma más sencilla posible, una inflamación crónica inducida por el tabaco o por una de las otras causas menores produce cambios estructurales en el pulmón que son progresivos y va ocurriendo como si el pulmón se fuese endureciendo y envejeciendo a la vez. Mencionabas enfisema también, que es una de las formas de EPOC que hay, en la que tejido pulmonar es sustituido por aire fundamentalmente, por lo que llamamos bulas o quistes en los pulmones, que son una especie de vejiga llena de aire, donde antes había y estaba supuesto haber tejido de pulmón. El EPOC, no vaya la teleaudiencia a creer que es una enfermedad poco común. Hoy en día, en los países desarrollados, es la tercera causa de muerte más frecuente. Wow. O sea que estamos hablando de un problema, de hecho, todos los problemas que hasta ahora tú has traído a la mesa son problemas de una magnitud arrolladora. ¿Y cómo se sabe que una persona está padeciendo de esta enfermedad, doctor? ¿Cuáles son los síntomas que siente la persona? Y también si es una enfermedad que se puede recuperar, si se cura la gente de EPOC. Mira, ¿cómo te das cuenta que una persona tiene EPOC? Primero está la historia clínica. Ya dijimos que la absoluta mayoría de los pacientes son fumadores o tienen otro tipo de exposición. Y el paciente usualmente consulta o presenta, y hago la diferencia porque a veces los pacientes con EPOC son muy reticentes a ir a consultar al médico y cuando lo van a consultar a veces es un poco tarde. Pero los síntomas más frecuentes son disnea, es decir, falta de respiración, y tos, que frecuentemente esta tos es productiva, va acompañada de producción de flema. Es decir, es un paciente que comienza a decirte que él antes hacía cosas que ahora no puede porque tiene que pararse a descansar porque le falta el aire, está tosiendo gran parte del día, casi todos los días, y frecuentemente produce flema que a veces se hace más abundante, cambia de color, y a veces cuando hay estas observaciones los pacientes se ponen agudamente enfermos, con fiebre, etcétera. Si se puede curar, mira, no, la EPOC no tiene cura al día de hoy. Se puede controlar y con suerte detener o enlentecer su progresión. La primera y por mucho más importante de cualquier medida médica es dejar de fumar o detener el agente ofensivo que entendemos la está causando. Luego hay una serie de medicamentos que se utilizan, como te digo, para detener o enlentecer la progresión. El EPOC es una causa frecuente en países desarrollados de la necesidad de trasplante de pulmón. ¿Algunos avances en descubrimiento en lo que respecta a la medicación, algunos nuevos medicamentos para esta enfermedad, doctor? Mira, tu pregunta se torna cada vez más interesante porque te dije hace un par de minutos que era la tercera causa de muerte más frecuente. Sin embargo, si nosotros tomamos la lista de las 10 causas de muerte más frecuentes en Estados Unidos y en Europa, a mediados de la década de los 60, vemos que todas, o mejor dicho, 9 de ellas, al día de hoy, han disminuido claramente su frecuencia de causa de muerte, excepto la EPOC, que solo en los últimos 5 años ha disminuido mínimamente. Y una de las razones es que ha habido una relativa escasez de nuevos descubrimientos de medicamentos
para tratarla. Hasta ahora ninguno para curarla, pero incluso para tratarla y controlarla tenemos limitaciones importantes. Hay clases de medicamentos como broncodilatadores, antiinflamatorios, ciertamente los antibióticos y otro tipo de medicamentos que nos son muy útiles, pero no hemos tenido el desarrollo de un armamentario farmacológico como ha ocurrido para las enfermedades coronarias, para la hipertensión arterial, solo para citarte ejemplos de enfermedades comunes. Bien, doctor, pero hay una percepción, por lo menos yo tengo la percepción de que el tabaquismo, la adicción a la nicotina a nivel mundial, sobre todo en nuestro país, he notado que el fumar se ha controlado mucho, incluso con las prohibiciones, ¿verdad? Incluso las promociones publicitarias necesariamente tienen que definir el daño que hace el tabaco, el alcohol, etcétera, y que quizás esto ha frenado un poquito la incidencia, ¿verdad?, de este problema en esta enfermedad del POC, ¿no? Mira, a nosotros los dominicanos nos gusta criticar mucho a los dominicanos, pero lo cierto es que dentro de esos comportamientos culturales dominicanos hay algunos que no sé si tienen alguna explicación social o antropológica, y uno de esos difícil de entender es por qué los dominicanos en las últimas décadas hemos estado fumando menos. Y no se debe solamente a las campañas de educación, juega un rol, pero hay países con campañas de educación mucho más grandes que la nuestra y sin embargo no son exitosas en términos de que disminuya el hábito tabáquico. España, por ejemplo, en España hace tiempo que no hay un solo año en que no aumente la cantidad de personas que fuman. En Sudamérica, Argentina, por ejemplo, Chile, son países en los que se desarrollan campañas antitabáquicas agresivas. No, y ahora también con los cigarrillos electrónicos, ¿no? El vapeo también, la juca, todos estos nuevas formas de consumir tabaco, ¿no? Que traen problemas de ellos mismos, agregan. El cigarrillo electrónico puede ser una herramienta útil para dejar de fumar, sin embargo, ya nos inventamos ponerle marihuana, vitamina E, hacer un sinnúmero de cosas que... Como especialista, ¿cuál es su consideración en lo que respecta a la utilización de esta nueva forma de consumir tabaco, la juca sobre todo, y el cigarrillo electrónico? No, en sentido general son dañinas. El cigarrillo electrónico, si es guiado por un monitoreo médico, el cigarrillo electrónico en el que no se utilicen aditivos adicionales, si es guiado por un monitoreo médico de cerca y es con la intención de dejar el tabaco, porque el cigarrillo electrónico original, digamos, contiene nicotina, y para dejar de fumar hay que irse deshabituando de la nicotina, pero no contiene todas las otras cosas nocivas, carcinógenos, que contiene el tabaco, solo si es el cigarrillo electrónico original, guiado y monitoreado por un médico de cerca, es aceptable, si no hace más mal que bien. Así es, doctor, tenemos que hacer una pausa con su permiso. Nosotros vamos a hacer esta pausa y vamos a retornar conversando con nuestro invitado especial, el doctor Jorge Marte Báez, director médico de Sedimad y asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud. Regresamos en breve. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Soy la primera en cuidarte, la primera en acompañarte y estar ahí para ti en cada momento. Tu sonrisa me impulsa a brindarte la más amplia red de atención a nivel nacional a través del Plan de Servicios de Salud PDSS. Primera ARS de Humano. Tu primera sonrisa, tu primera ARS. Al hacer contacto con Oriéntate,
Cada uno de nuestros afiliados encontrará en nuestros orientadores no solo el especialista que lo ayudará a encontrar solución a su problema, también una mano que lo apoyará en los tiempos difíciles. Oriéntate es una institución donde procuramos la salud mental a través de un soporte y apoyo psicológico continuo a todas las personas, evitando el aumento de los procesos degenerativos psicológicos del ser humano, sin importar su género o estatus económico, a través de la línea telefónica, el chat o el videochat en línea y de manera presencial, ofrecidos por un equipo de profesionales en salud mental y con la más alta calidad en el manejo de la conducta humana. En Oriéntate hemos conjugado todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, económico y práctico, apoyándose en la tecnología como herramienta para asistir con la eficacia oportuna al usuario, participando en el compromiso de crear una mejor sociedad con familias sanas, funcionales y felices. Regresamos a la consulta médica. Continuamos, esta es la consulta médica. Yo soy Patricio Peral, hoy en la grata compañía del doctor Jorge Marte Báez, director médico de Sedimad, y estamos conversando sobre todas estas afecciones que tienen que ver con el sistema, las vías respiratorio y el órgano del pulmón. Y precisamente si hablamos de enfermedades respiratorias, doctor, es imposible dejar de hablar sobre el tema obligado que es el COVID, ¿no? El SARS-CoV-2. Sí, precisamente teníamos entendido que al inicio de cómo afectaba el COVID al ser humano era por coágulos en los pulmones. Se estimaba que en principio, y que todavía evidentemente sigue siendo la situación, pero que no solamente afectaba a los pulmones, que era una enfermedad de vías respiratorias, sino también que afectaba a otros órganos como el corazón, como el páncreas, el hígado, etcétera. Y en base a eso sí me gustaría que usted nos dijera de qué manera, usted es el especialista, de qué manera nos afecta al ser humano el COVID, el SARS-CoV-2. Desde el inicio de la pandemia se han ido turnando hipótesis sobre cuál es la afección del COVID. Neumonía, lo que se llama distrés respiratorio agudo, coágulos, como tú dices, toxinas. Y lo cierto es que aunque en un momento dado una que otra ha estado más en boga, la respuesta correcta es todas las anteriores. Es decir, que en el COVID pasan muchas cosas, en un paciente puede predominar una de esas anomalías, en otro paciente pueden estar ocurriendo varias o todas simultáneamente, y así como tú bien dijiste, el COVID puede producir daño con fallo multiorgánico. Todos los órganos pueden estar afectados por el COVID. Ciertamente, los órganos que casi nunca están ausentes son los pulmones. La neumonía, las vías respiratorias son el órgano blanco principal del COVID, pero como bien dijiste, afecta el corazón, los riñones, el páncreas, el estómago, el cerebro. Prácticamente no hay un órgano que se haya escapado a la afección del COVID. La sangre. Porque circula por la sangre, por sí, todo el torrente sanguíneo. Claro. Y esa es una de las razones por las que se ha convertido en una enfermedad tan catastrófica en la que han ya muerto varios millones de seres humanos. Incluso, bueno, he escuchado y leído de que la trascendencia de la enfermedad, aún luego que la persona deja de estar afectado por el virus, tiene también sus
reacciones, ¿verdad? En materia de salud, en el organismo, el ser humano, luego de haber incluso salido del problema del virus, ¿no? Sí. ¿Qué realmente pasa luego de que una persona es diagnosticada ya fuera de peligro, fuera de este virus del COVID? Mira, al principio nosotros estábamos declarando al paciente curado de COVID después que ya no tenía síntomas y sus pruebas se negativizaban. Sin embargo, aprendimos sobre la marcha que eso lamentablemente no es cierto en todos los casos, porque quedan secuelas por COVID, que podemos dividir en dos grandes grupos. Secuelas, y la mayoría de las veces las orgánicas son pulmonares, en las que tú puedes ver en qué consiste la secuela. Por ejemplo, tú tuviste COVID y ya estás negativo y te sientes mejor, sin embargo, tienes algún síntoma, tos, te cansas más que antes, te hago una imagen de tus pulmones y veo que el COVID dejó algo que no estaba ahí antes de los pulmones, que puede ser hasta fibrosis en un grado extremo. Pero hay secuelas un poquito más misteriosas, en las que tú puedes tener los mismos síntomas que te mencioné anteriormente, pero sobre todo cansancio, problemas de memoria, problemas para concentrarte, problemas emocionales, depresión, y en la que todo lo que yo te hago, imágenes, laboratorios, están normales. Y sin embargo, es evidente que el paciente no está normal. O sea que hay secuelas que tienen una base orgánica demostrable y otras en las que no hay dicha base orgánica. Y estas debemos dividirlas en las secuelas de índole mental, emocional, pero a veces son de índole orgánica, aunque tú no puedes demostrar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, pacientes que eran muy vigorosos y muy activos antes de tener COVID y que ahora tú no le encuentras nada, tú te curaste del COVID, pero yo no tengo fuerza, yo no puedo pararme o camino 20 pasos y tengo que sentarme. O sea, lo recomendable sería que toda persona que haya padecido de esta enfermedad continúe chequeándose, ¿no? Absolutamente. Para quitar, ¿verdad?, la posibilidad de estas secuelas y que siga asistiendo a su médico y haciéndose los estudios pertinentes de manera que también pueda ir descartando cualquier otra situación que pueda producirle. Doctor, un tema también obligado es el tema de las vacunas. Definitivamente todas las afecciones y infecciones de las vías respiratorias se tratan con vacuna, la gran mayoría, la influenza, bueno, estamos hablando de influenza recientemente, pero en el caso del COVID también me gustaría que usted nos diera, ya que recientemente se aprobó la inoculación de niños, la vacuna para niños entre 5 y 11 años, pero sin embargo también hay algunas entidades como la Sociedad de Pediatría y otros organismos se han manifestado en contra porque dicen que no hay suficiente fuente, no hay suficiente aval para la aplicación de esta vacuna. Me gustaría, usted como profesional del área, que les dijera a la familia dominicana, a los padres dominicanos, ¿verdad?, en qué se basa, en qué se fundamenta y cuál es la seguridad que tiene la aplicación de esta vacuna en niños. Sí, mira, la palabra evidencia es la piedra fundamental del ejercicio de la ciencia. Un científico verdadero quiere actuar siempre en base a la evidencia. Los tiempos de la opinión de expertos o de la experiencia personal han pasado a la historia. Sin embargo, mira, todo en la vida es relativo y la evidencia no se escapa a esta relatividad. Hemos basado nuestros 40 y tantos años de ejercicio médico en un celoso cuidado de nuestra práctica en base a la evidencia. Pero nunca nos habíamos abocado a una situación
de calamidad cataclísmica como la que ha representado el COVID. Por eso, a esos colegas científicos que lograron en un tiempo increíblemente corto idear y elaborar vacunas como la principal medida en contra de la pandemia, no tenemos otra cosa que quitarnos el sombrero y honrarlos. Las vacunas han demostrado ser el arma principal contra el COVID. Lo han demostrado en los adultos y ya lo han demostrado en los niños, porque a diferencia de lo que a veces se ha insinuado en los medios, sí hay estudios de niños con varias de las vacunas que estamos utilizando en nuestro país. La Sociedad de Pediatría, como bien tú dices, que conste que no son los pediatras, porque conozco muchos pediatras que están totalmente de acuerdo. La Sociedad de Pediatría fue invitada a la comisión que creó el gobierno para discutir la vacunación de COVID en niños de más de 5 años y aceptaron la invitación, y en ese sentido participaron de las 2 sesiones que se han llevado a cabo. En lo personal, yo participé en mi doble figura de asesor médico del Poder Ejecutivo y director médico de Sedimat. Y antes de someter a votación si se aprobaba la vacunación con Sinovac, porque es la que tenemos, porque en el país hay Pfizer, pero la formulación es diferente para adultos y para niños, y nosotros tenemos la de adultos, nos comprometimos, todos los presentes, a que lo que acordara la mayoría iba a ser respetado por la totalidad. Lamentablemente, eso no se ha cumplido, y la mayoría abrumadoramente acordó la vacunación en niños de más de 5 años, porque hemos visto este rebrote que está ocurriendo ahora se asocia indiscutiblemente con el retorno a clases, con la reapertura de clases de los niños. Y tú me dirás, bueno, los niños casi no sufren COVID, lo cual no es cierto. En Estados Unidos, ahora ya en este último trimestre del año 2021, hay casi 8 millones de niños que han sufrido de COVID. Otra declaración que se dice que tampoco es cierta es, ok, le da COVID, pero no lo sufren, es muy benigno. No es cierto. En Estados Unidos han muerto casi 1,000 niños de COVID al día de hoy. Wow. En nuestro país hay, tanto en los 2 principales centros, el Robert Reed y en el Hugo Mendoza, nuestros colegas pediatras están desconsolados por la cantidad de pacientes graves en cuidado intensivo, pacientes pediátricos, y algunos de ellos con mortalidad importante. Entonces, si queremos aplicarles a los niños un nivel de exigencia de evidencia que no aplicamos a los adultos, entonces no vamos a poder arreglar la situación. Porque aparte de que, como te he dicho, los niños sufren COVID frecuentemente, y frecuentemente lo sufren grave y hasta mueren, además son vectores que transmiten el COVID a los abuelos, claro, que no están sanos, claro, que tienen comorbilidades y otras enfermedades, de tal manera que yo no entiendo el porqué de la resistencia de una parte, reitero, de la directiva de la Sociedad Dominicana de Pediatría a esta vacuna, cuando ellos, como adultos, se vacunaron. Y al momento que ellos se vacunaron, no existía la evidencia para ellos vacunarse. Hace apenas menos de 3 meses que en Estados Unidos se aprobó la primera vacuna, la Pfizer. Las otras eran aprobaciones de emergencia. ¿Y por qué eran aprobaciones de emergencia? Porque no había la evidencia suficiente. Pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Claro.
Así hubo una resistencia cuando hace algunos meses aprobamos la tercera dosis y sin embargo hoy nadie levanta la voz en contra de la tercera dosis porque ha demostrado en la práctica y fuimos el primer país del mundo en adoptarla como política de Estado. ¿No han tenido ustedes ninguna muestra de reacciones en lo que respecta a la vacuna? ¿En alguna persona ha tenido experiencia, datos de algunas personas? Por supuesto que sí. Digo, significativo, porque definitivamente todas las vacunas, ¿verdad? Tengo entendido, siempre tienen sus alguna que otra significativa. Ninguna mortalidad que yo conozca en el país, pero algunos pacientes han requerido incluso atención médica por reacciones que sin duda se deben a la vacuna. Pero, ¿qué te parece si te digo que comparado con otras vacunas tradicionales contra las que nadie protesta, es mucho menor los efectos secundarios de la vacuna de COVID? La de influenza, que tú mencionabas, una vacuna necesaria también, produce efectos secundarios mucho más frecuentes que la de COVID. Todas las vacunas rutinarias de la niñez y del adulto producen más efectos secundarios que la vacuna de COVID. O sea que a veces es un poco difícil de entender algunas posiciones que rayan en la tosudez. Así es. Bueno, doctor, nosotros siempre en este programa compartimos algunas de las informaciones de los últimos avances tecnológicos de la ciencia, nuestro segmento de Tecnosalud, y queremos compartirlo con usted también, pero antes me gustaría saber qué avances existen en materia de atención, ¿verdad?, para las afecciones de las vías respiratorias, en qué avances técnicos en el país, en nuestro país, qué se está haciendo y cuáles han sido esos logros en materia de tecnología, brevemente. Bueno, mira, en el país se está haciendo fundamentalmente todo lo que se hace en países desarrollados relacionados con enfermedades de las vías respiratorias, con la excepción de trasplantes de pulmón, que de los trasplantes de órganos es probablemente el más difícil de todos. Técnicamente, el seguimiento por la gran inmunosupresión que requiere, pero pruebas diagnósticas de toda índole, rehabilitación cardiopulmonar, la enfermedad respiratoria ha expandido mucho sus horizontes en las últimas décadas e incluso ha trascendido lo que se consideraba tradicionalmente como sistema respiratorio para abarcar, por ejemplo, la medicina crítica, cuidados intensivos. Este año acabamos de abrir, hace 3 meses, el primer programa de entrenamiento en el país, posgrado médico combinado de pulmonar y cuidados críticos en SEDIMAT. La medicina del sueño, que también es parte cada día más importante. Es otro tema bastante amplio, del que tenemos que hablar también en otro programa, ¿no? Sí. Bueno, yo conozco muchas aplicaciones de la tecnología para el descubrimiento, la utilización de estas nuevas tecnologías y también de artículos, podemos decir, como el oxímetro, por ejemplo, que, bueno, recientemente mucha gente lo está utilizando precisamente para medir la respiración en este proceso de virus, ¿verdad? Y yo quiero compartir con usted, si me permite, atendiendo precisamente a estas nuevas tecnologías, un reporte en donde se está probando un aparato, ¿verdad?, para medir la respiración, un medidor de respiración, un aparato nasal que puede diagnosticar 17 enfermedades, incluida cáncer y el mal de Parkinson, se trata de que con el aparato se pone a oler el aliento del paciente, ¿verdad?, y abre un camino para un asequible y no invasivo sistema de detección temprana. Vamos a ver este reporte cortesía de La Voz de América. El futuro del diagnóstico temprano de una enfermedad pudiera ser muy simple. Según el profesor Hossam Haik del Instituto Technion de Tecnología en Israel, el llamado NANOS puede diferenciar entre 17 tipos de enfermedades con un solo olisqueo
identificando compuestos apestosos en males como el cáncer y el mal de Parkinson. Lo que hemos encontrado en nuestro estudio más reciente es que 17 tipos de enfermedades tienen 13 compuestos comunes encontrados en todo tipo de enfermedad. Pero esta mezcla y composición de estos compuestos cambian dependiendo de la enfermedad. El doctor Yoav Brosa explica que el Nanos utiliza un nanodespliegue de inteligencia artificial, sensores que analizan la información obtenida de receptores que huelen el aliento del paciente. Nuestra idea es imitar lo que sucede en la naturaleza. Por ejemplo, así como tomamos un perro y lo entrenamos para detectar el olor de drogas, explosivos o una persona desaparecida, lo hacemos artificialmente. Hay muchas ventajas y una de ellas es la construcción de sensores que contienen 8 sensores que pueden ser incorporados en sistemas diminutos como este o más pequeños. Varias compañías intentan ahora comercializar la tecnología y alentar su uso en sistemas de cuidado de salud o verlos incorporados en su celular inteligente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Regresamos a la consulta médica. Continuamos, esta es la consulta médica. Yo estoy en la grata compañía del doctor Jorge Marte Báez, director médico de Sedimat. Y definitivamente, doctor, yo tengo muchas inquietudes en nuestro chat. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo. Yo creo que usted va a tener que volver a este programa. Pero mientras tanto, una señora nos dice que su niño de 5 años tiene una tos persistente que no se le quita hace varias semanas. Yo he escuchado de la tosferina, precisamente hablando de una tos persistente. Entiendo que esa señora debe llevar al neumólogo su niño, ¿verdad? Si tiene tanto tiempo tosiendo. ¿Qué usted nos dice de este problema y sobre todo de esta afección de la tosferina? Ella dice, ¿qué edad tiene el niño? 5 años. 5 años. Debe llevarlo al pediatra. La mayoría de los casos de tos en niños no son situaciones de envergadura y el pediatra debe estar en condiciones de decidir si él puede tratarlo o si debe referirlo a un pediatra neumólogo. Por supuesto, como estamos en época de COVID, síntomas nuevos respiratorios como tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de pecho, son motivos para descartar que el paciente tenga COVID. Si una persona tose mucho, ¿se debe reprimir la tos? Muchos especialistas afirman de que no se debe de tomar medicamentos o sustancias para reprimir la tos. ¿Cuál es su consideración al respecto? En sentido general es así, pero hay circunstancias en que la tos es muy molestosa socialmente y puede ser perjudicial para el individuo. Por ejemplo, hay complicaciones de tos como fractura de costillas, ruptura del vaso, por ejemplo. O sea que hay circunstancias en las que no nos queda más remedio que tratar la tos directamente. Por supuesto, debemos estar concomitantemente tratando lo que está causando la tos. Doctor, por último, quisiéramos sus recomendaciones en lo que respecta a la salud de las vías respiratorias. ¿Cuál es la manera, de qué forma podemos nosotros evitar las diferentes complicaciones? Ya definitivamente en lo que respecta al COVID ya tenemos toda, ¿verdad?, una literatura de cómo tenemos que proceder para cuidarnos de este terrible virus. De las demás afecciones, ¿qué tenemos que hacer? Sobre todo que son infecciones y afecciones que se tornan y se toman con el contacto cerca, directo, quizás por la saliva, por la respiración, pero en materia de cuidado, ¿qué estilo de vida tenemos nosotros que llevar para evitar estas complicaciones? Mira, las vías aéreas son muy sensibles, entonces evitar la exposición a agentes que injurian estas vías aéreas, el cigarrillo, gases, donde haya gases en el ambiente, combustibles,
en la medida de lo posible, evitar la exposición o utilizar la protección adecuada. Ahorita tú mencionabas y conversamos sobre la juca y todas esas nuevas modalidades que son deleterias. Yo no estoy de acuerdo con la ley que prohíbe la juca, porque eso es cuestión de cada quien. Sí debe estar prohibida en lugares públicos, porque al igual que el fumar cigarrillo, no solamente es un asunto tuyo, tú molestas y le haces daño a la salud del que te queda cerca. Y a su propia salud, evidentemente. Claro, pero tú puedes considerarte dueño de tu propia salud y tu propio destino, pero no el de los demás. Así es. Y esto lo podemos extrapolar al COVID, porque cuando tú te niegas a vacunarte o cuando tú niegas a que se vacunen los niños, no solamente es tu propia salud o la de tus hijos, que no debería ser, sino que tú o uno de tus niños puede transmitirle el COVID a un adulto que puede incluso fallecer. Yo creo que las recomendaciones, podemos resumir, las recomendaciones principales es alejarse de exposiciones innecesarias que son injuriantes, el mantener la visita médica adecuada, y tenemos que caer en el COVID, todo el mundo vacunarse, todo el que tenga más de 5 años de edad debe vacunarse de COVID. Así es. Bueno, doctor, nosotros estamos bien complacidos de esta participación suya. También espero que también nuestros amables amigos y amigas de la consulta médica hayamos aprendido mucho en este programa. Yo sí, yo definitivamente he aprendido mucho, doctor. Si usted tiene algún último mensaje para la población, este es el momento. No, mira, el mensaje es que desde el gobierno y desde todas las entidades de salud del país, que no necesariamente son gubernamentales, colegio médico, las sociedades especializadas, desde los centros médicos, no solamente el que yo dirijo, sino todos los centros médicos, toda la comunidad de salud, estamos codo a codo con el pueblo, con cada ciudadano, en esta desgracia que es el COVID, que por lo demás, aunque seamos médicos, no dejamos de sufrirla como pacientes, como ciudadanos. Todo esto lo estamos enfrentando juntos y lo vamos a mitigar y eventualmente a vencer juntos. Lo que hay que hacer es adherirse a las directrices que nos dan los expertos. Así es, y que cada uno de nosotros también pongamos de nuestra parte, la parte que nos corresponde precisamente como parte de la población, para erradicar todas estas enfermedades, sobre todo esta gran enfermedad que nos ha trastocado la vida en todo el mundo. Gracias, doctor. Hoy con la grata presencia del doctor Jorge Marte. Él es director médico de Sedimat y asesor médico del Poder Ejecutivo en materia de salud. Muchísimas gracias, doctor. También gracias a ustedes, amables amigos y amigas. Será pues hasta otra consulta médica. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros en esta, su consulta médica.